Y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Pensando en viajar, ya tiene su boleto de hotel, no olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiscard y lleve su asistencia por días o anualmente. Llámelos al 227561059. Visítelos en www.asiscard.com, en aeropuertos y en su agencia de viajes. Viajes siempre protegido por Asiscard. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, su punto de partida. Visítelos en bateriashankook.cl. Tenemos libros para regalar. La Ciencia Pop 2 de Gabriel León, que es un gran difusor de la ciencia en lenguaje absolutamente cercano y donde se contestan preguntas: ¿cuál es el origen de la homeopatía? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Popeye y las espinacas con las políticas públicas? ¿Cuál es el efecto placebo y la importancia para el desarrollo de nuevos fármacos? Y también tenemos un libro de Manuel Vicuña que se llama Voces de Ultratumba, historia del espiritismo en Chile. No se conformó el espiritismo con reclamar el papel de la religión, también quiso hacerse un nombre aclamado en los territorios de la ciencia, dice Manuel Vicuña. Estos dos libros, se sortean mañana, se entrega el sorteo, así que te pueden participar hoy día y mañana a través del hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con nuestro panel de los días martes y tenemos a Claudia Dides y tenemos a Karina Oliva. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, panel de mujeres. Todo por... No, tú no, por las dos invitadas. Oscar se quedó estudiando hasta tarde y no pudo venir. Mira qué linda la explicación, Oscar Rementería. Falta que lo firme la mamá. ¿Qué dice? Oscar se quedó estudiando hasta tarde y no pudo. Acuérdate que él está estudiando derecho sí. vespertino. Sí, no puede, es totalmente posible, legítimo y seguramente está en el periodo de prueba. Fin de semestre. Sí, pues estamos entrando en los fines de semestre. Derecho romano. Pobre Oscar. Ya, en fin. Lo perdonamos, sí. Pero yo no vi que pidiera, es que estuviera pidiendo perdón. No sé por qué lo estamos perdonando. No, está bien. Karina, dirija usted el programa. No. ¡Ay, qué top, Karina! Ya. Este es el momento No que tú sé siempre has esperado. No. Hay como 50 personas viéndote y escuchándote en estos momentos para decir: oye, yo creo que es. Listo, acción. Es que me gustó mucho lo que estaban debatiendo en el panel anterior. Esto de... Y que lo quiero mezclar un poco con lo que está pasando y lo que está proponiendo el Ministerio del Interior, de estas 26 modificaciones al borrador que tiene ya la reforma a las instituciones. Que creo que ayer también se reunió el ministro del Interior con el Partido Comunista, el Frente Verde Regionalista y el Partido Progresista. La semana pasada se había reunido con los partidos del Frente Amplio para tocar el tema de la reforma a las instituciones, que no solo tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con Contraloría, tiene que ver con el Ministerio Público, incluso el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa. O sea, hay una necesidad de reforma institucional por una baja también siempre se dice que hay una crisis o que la política está descompuesta. Y yo no me gusta eso, no me apego a esa línea o a esa tesis, porque creo que la política siempre está en un espacio de disputa, entonces siempre hay algo que está tensionándolo, siempre hay algo que no sale bien, porque la política no es moral, no es
prístina, no es pura. Entonces, quererle darle esa connotación, yo creo que lo que están descompuestas son nuestras instituciones, la que está deteriorada es nuestra democracia, pero la política como política no lo encuentro deteriorada. Entonces, cuando se da toda esa cristalización... Creo que se asocia a los partidos políticos. Claro, pero no es la política. ¿Sí? No, el sistema de partidos está deficitaria la participación, están deficitarios, por cierto, los líderes políticos. Entonces creo que ahí algo está pasando, algo está queriendo proponer el Ministerio del Interior o el gobierno, que quiere salir seguramente con un gran acuerdo nacional respecto a las instituciones. Y a propósito, sobre todo de la crisis que vive el Partido Socialista, con lo que se ha dicho, entre tanto, yo leí entrevistas desde Camilo Escalona o comentarios de Marcelo Díaz, en que planteaban incluso cuestionarse la libertad política de aquellos que hubiesen tenido algún tipo de antecedente en sus papeles, en su hoja de vida, o sea, antecedente, y que se evaluara la posibilidad de que ellos no pudiesen acceder a participar políticamente. Y ahí empiezo por la crisis interna de ellos, empiezan a proponer elementos que yo creo que pueden ser coercitivos de la vía política de las personas, las libertades políticas. Y ahí creo que algo está pasando, que se está dando como muy soterrado, y que se da un debate muy emocional por una crisis, pero no se está evaluando el efecto que puede tener, en definitiva, la democracia de nuestro país. Yo creo que, bueno, tocaste el Claudia PS, que no deja de ser un tema importante estas últimas semanas, y la verdad es que yo creo que todos esos dichos que uno leyó el fin de semana, más cuestiones bastante de la guata y bastante picotas, ¿no? Yo creo que hay mucha palabra, mucha frase que tiene que ver con más bien situaciones personales, pasadas de cuenta personales, pero a mí me parece que la crisis es tan grande que las respuestas son las que tú dices, Karina, ¿no? Respuestas que son muchas veces de guata, situaciones que tienen que ver con, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a ver el padrón, vamos a ver el CERVEL que haga no sé qué cuestión. Hay muchas ideas dando vuelta. El punto es que entre un año y otro, que es específicamente lo que pasó con el PS, entre un año y otro, la directiva actual no hizo nada. Hizo 3 cosas de tribunales, que sabemos cómo son los tribunales y lo que significa en términos de proceso, pero no hay respuestas claras frente a las 200 personas que trabajan en una municipalidad, la de San Ramón. No hay una respuesta clara respecto a haber sacado el permiso para manejar en San Ramón con una dirección que claramente está ligada a personas que no tienen los antecedentes más limpios. Entonces, yo creo que no hay unas respuestas claras. Y frente a esas situaciones, y se vienen con manos duras, entonces ahora sí, ¿qué? Vamos a poner la ética. Penales dentro de los partidos. Es un populismo bastante rasca, diría yo, a final de cuentas, y me parece que van a tener que enfrentar su crisis de la mejor manera que puedan, porque es un partido importante para la izquierda chilena. Pero yo me quedo con algo que estaban comentando, a propósito, tú dijiste lo de la agenda, digamos, con el gobierno de reforma, una cuestión que decía Fernando en el panel anterior, respecto a la participación, ¿no? Que finalmente la participación política, las próximas elecciones que se vienen el próximo año de municipales y después municipales, gobernadores y después presidenciales, me parece que no sé si logren entusiasmar a una parte importante del electorado chileno a propósito de la desidia, digamos, de la política, ¿no? De los partidos políticos, porque quiero rescatar lo que dice Karina respecto a la política. Yo creo que la política es importante, sabemos que es parte del contrato social en una sociedad, pero me parece que los partidos políticos no están dando el ancho ético, ni tampoco se comprueban los sueños que deberían tener un colectivo, que debería tener un grupo político. Yo creo que están bien deteriorados, esa es mi impresión, así final, están bien deteriorados. No hablemos de la ADC, se sube, se baja, se entra, sale, etcétera. Yo creo que incluso el juego de la ADC o la estrategia de la ADC de llegar a acuerdos por una parte, después impugnar al gobierno por otra y pasarse así, no creo que sea un problema institucional. Yo creo que los partidos hoy día sí viven un problema institucional porque
se volvieron juego político, yo digamos. creo que es legítimo, yo creo que una posición, una decisión, yo no creo que pase, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa posición, Bien, pero la encuentro que es legítimo en el juego de legítima, pero me pasa que yo siento que el problema que pasa es entender cuál es el rol de la institución, cuál es el objetivo que tienen los partidos políticos en nuestro país. Por ser un sistema presidencialista, el sistema de partidos es tremendamente importante. O sea, incluso no es la coalición política, es el partido político, los partidos políticos los que generan coalición. En otros países donde el sistema es proporcional, donde está el sistema parlamentario, tiende a ser más relevante que los partidos la capacidad del Parlamento cómo genera coalición, porque genera gobierno. Acá no, los partidos tienen la relevancia para enfrentar tanto la crisis de un gobierno como la crisis de un parlamento, incluso cómo enfrenta o en qué posición toma para enfrentar una crisis del poder judicial. Entonces, cuando se le toma tan a la ligera el rol institucional que tienen los partidos políticos, creo que y empezar a decir, más allá de la crisis o de los dimes y diretes personales que puedan tener en el Partido Socialista o en cualquier otro, en su momento la crisis que tuvo la UDI con los casos de corrupción, o que ninguno está exento de vivirlo, es que al final empiezan en vez de poner los cercos internos, empiezan a ponerle los cercos a la gente. O sea, que las personas que tengan un antecedente y no sea una pena aflictiva, ¿por qué se le va a exigir el papel de antecedente? Si la ley es súper clara en decir que las personas que tienen penas aflictivas no pueden ser candidatos, no pueden estar afiliados a los partidos. ¿Por qué previamente los partidos van a tener la disposición a discriminar? ¿Pero en qué caso? En los casos que dicen, o sea, sí, que la reforma del partido político es que para la afiliación vamos a pedir papel de antecedente. ¿Por qué no haces trabajo militante? ¿Por qué no haces trabajo de conformación de militancia? No de afiliación como afiliarte en la calle, como cuando está Greenpeace pidiendo colaboración. Los partidos se convirtieron en clientes, por eso clientelismo. Por eso estoy hablando de trabajo institucional. En la calle, Sí, en Revolución Democrática buscaba las firmas en la calle. Yo creo que es que por eso digo que el hay problema otro proceso. institucional es de los partidos. Yo no estoy diciendo que no haya y que sea solo, por eso digo, no es solo el Partido Socialista. Creo que a partir de una Lo que tú crisis. estás diciendo, Karina, me parece a mí interesante, es que tú debieras volverse, y la duda es si es que eso es un tiempo que murió y que no vuelve, o se puede volver, que es el tiempo de que tú generaras la premilitancia, la escuela de cuadro y la participación dentro de los partidos durante un tiempo suficiente para que ambos se conocieran y la entrega del carnet de militante Sí, finalmente por supuesto. fuera un hito. Sí, Después de un proceso. Yo creo que todo se puede hacer. Sí, está bien. creo que eso hay que volver a eso. Pero hoy día que estamos en el mundo instantáneo, donde todos están buscando los votos rápidos y los bolsones de votos son llevados de aquí para allá, evidentemente Sí. conspira eso, si es que tú tenés que... El problema es que los partidos, si siguen así, los partidos van a ser, como la palabra que está de moda, líquidos en el tiempo y van o sea, la posibilidad de, o sea, que los partidos, hayan partidos que tengan 100, 80 años, 70 años, es producto de esa gestión. No es producto de la guerra electoral de las afiliaciones. Estoy de acuerdo contigo, Sí, por Karina, supuesto. Entonces, los partidos vamos a tender a volvernos completamente líquidos si seguimos en esa práctica. Pero continuemos tu línea de razonamiento. Es cierto lo que tú estás diciendo, que los partidos hayan tenido esa práctica, los ha llevado a ser lo que son después de 100 años. Pero también todos ellos, sin excepción, están hoy día en crisis en términos de su representación y en búsqueda de votos de la manera más rápida y eficiente posible. Sí, es que yo creo que entre los efectos que hay, que yo creo que es súper... Incluyendo aceptar platas hasta a tus adversarios para poder... Claro, de tus adversarios como pasó con Ponce Luru. Yo creo que hay una profunda crisis, Karina, y esto es demostración de eso. Por ejemplo, cuando uno yo que milité en los años 80, uno tenía la premilitancia, y la premilitancia te costaba sudor y lágrimas, no era una cosa de que ya, bueno, entonces la compañerita que pase adentro del partido. Y yo creo que eso no se ve hace muchos años en Chile. No sé si vamos a volver a eso, por lo mismo que dice Fernando, ¿no? Que esta
Hoy día Esto de estamos en la vivir instantaneidad de inmediatez. Wikipedia. Pues claro, vivir en la inmediatez. Seguramente pueden haber otros mecanismos. No creo que volvamos a lo anterior. Podrían haber otros mecanismos que logren Claro. y poner pueden el sueño. Y pueden haber ¿no? partidos de nicho que sean Es que yo tengan creo, ese tipo de cosas. sí, yo creo que siempre va a haber de todo. Es más, creo que yo creo que tampoco es volver y replicar mecanismos que ya no están. No, si te yo creo entiendo, que yo creo que el problema, por eso digo, el problema son las instituciones y cómo se toman las decisiones en las instituciones para que se generen ciertas El transformaciones. problema también es el dinero. Porque- ¿Cuánto reciben los partidos mensuales? ¿Cuánto es lo que se reparte mensualmente? ¿Cómo se reparten las platas? ¿Quién toma las decisiones de si hay sueldo o no hay sueldo en las directivas? Perdona, y hay otro problema que quizás es casi peor o mayor más que peor, porque no la poner un sentido Parece negativo. Negativo. que es el manejo del poder dentro del partido. Por ejemplo, veamos el ejemplo de San Ramón en el caso del Partido Socialista. Sácate los narcos, toda la cuestión de los narcos del cuadro, sácalo aparte. ¿Ya? Fuera, sí. Afuera. Lo que tú tenías es una cosa que tú puedes encontrar en muchos partidos de derecha, de centro, de izquierda. Te puedes encontrar un jefe territorial que consigue por múltiples vías tener un bolsón de militantes que son lo suficiente para que nunca pueda perder. Claro. Y tú necesitas una cantidad de votos bastante chicas en el territorio para eso. No son estas votaciones de 30.000 votos. No, 1.000 y tanto, 1.200 votos. Incluso menos. Incluso Ya, en 600, algunas partes con menos. 600. Pero si esas personas son asociadas a... Por eso es que a mí, yo siempre, un poco con humor, pero también con pedagogía cívica, les digo, vean El Puntero en Netflix. Sí. En Netflix, El Puntero es una serie argentina. Que muestra el operador político. Claro, que es el operador político de barrio. Pero si no es cualquier operador político. No, No es es el el de operador barrio. político que va al ministerio, no. Es el el que operador mueve político a la gente de para la barrio. elección. Este es el gallo que tiene las firmas Es y buenísimo eso. que pone los casos. Y no es muy distinto en algunos casos lo que sucede acá. Que tú tienes bolsones de votos que siguen a una determinada persona por las razones que sea. Y eso te da a ti un extremado poder a nivel territorial donde todos los que después tienen que ir a buscar votos quieren los votos de ese gallo que te El los puntero, ofrece, que te los va a hacer ofrece la con... pega. Y claro, y bien el trasvasije de un lado u otro, los acuerdos van en función también de aquello. Pero es que yo creo que ese deterioro tiene que ver no solo con la institución específica del partido político como institucional y del sistema partido. Creo que tiene que ver con múltiples factores, tiene que ver con el sistema extremadamente presidencialista que también se funda en esa lógica, porque piensa hoy día en este país una elección parlamentaria sin candidato presidencial. Los parlamentarios no existen, esos candidatos no existen. Claro. Si piensa una elección municipal sin un candidato a alcalde, que van solo concejales, esos concejales no existen. Entonces, la lógica de la distribución del poder, de administrarlo, se da en los partidos en la misma norma y en la misma regla y en la misma sintonía que se dan en las generales. Ahora, vamos a- O sea, tú estarías de acuerdo bajo esa lógica, un poco... Puedo estar de acuerdo con muchas cosas. Sí, no, Mira, pero el bajo esa al mismo lógica, ¿tú tiempo. estarías de acuerdo en esta vieja idea que se dio reflotada ahora de nuevo de modificar el mandato presidencial para hacerlo semipresidencial con una especie como de jefe de gobierno? Con jefe de que Estado y eligió- una parte. ¿Ah? Claro, con jefe. Sí, yo creo que ese podía. Es más, soy de las que está de acuerdo con aumentar el periodo presidencial. Unicameral, Creo que, además. unicameral. De acuerdo con eso. Y un semipresidencialismo. Creo que entre las. El exacerbado acumulación del poder de una institución es la que genera el deterioro de las instituciones y de la democracia. Y quisiera agregar- Porque a nosotros, en nuestro país, nos cuesta entender que el poder se distribuye. Se cuesta entenderlo porque no pasa en las empresas, cuesta entenderlo porque no pasa en los partidos, cuesta entenderlo porque no pasa en los municipios, cuesta entenderlo porque no pasa en el Parlamento, porque no pasa con un diputado. O sea, el diputado tiene su poder, su control territorial, su espacio, el senador lo tiene. O sea, el nivel de entender la distribución que genera mayor eficiencia política en este país no se logra entender, porque las disputas está en cómo al otro lo anulo, no cómo el otro me genera incluso una retroalimentación, incluso para yo ganar. Porque tenemos un deterioro a entender los liderazgos.
Y a todos nos cuesta, o sea, yo creo que nadie está exento, porque aprender una lógica distinta en cómo se distribuye el poder en el país, evidentemente cuesta y es un aprendizaje. Soy de las que cree que tiene que volver el voto obligatorio. Eso es lo que te iba a decir, le agregaría ese listado el voto obligatorio. Eliminaría el Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional. Hay una serie de reformas que hay que hacer el listado de las... Nosotros como comunes ingresamos la semana pasada, fueron algunas... ¿Vi el video usted? Sí, sobre el reforma al Ministerio Público, que después del desastre que vivimos con lo de Abbott del año pasado, que después el tiempo nos dio la razón. Claro. Está la reforma al sistema unicameral para volverlo más eficiente, o sea, aumentar el periodo presidencial, y esto no tiene que ver con que el que está hoy día gobernando pueda estar más tiempo, tiene que ver con la posibilidad de ser gobierno, de tener la capacidad de gobernar 54 años. ¿Quién hace algo? Oye, yo quería poner otro tema que es el de Maciel. Fernanda Maciel, sí. Estaba buscándolo porque me impresionó bastante. Lo que alcancé a ver anoche, que estaban como los hallazgos y... Acá está. A mí primero nació el 10 de febrero del 2018. Imagínate. 7 meses de embarazo. 7 meses de embarazo. ¿Y sabes qué? Aparte de las condolencias a las familias, que yo creo que tiene que ser súper doloroso hoy día estar ahí, ¿no? Que haya encontrado los restos. A mí me parece que la negligencia por parte de las instituciones, a propósito de las instituciones, es impresionante. Estuvieron 6 veces en el lugar. 6 veces. Y la familia siempre dijo que estaba ahí. Siempre dijo que estaba ahí, entonces bien poco credibilidad, o incluso con este caso de este otro cabro que también fue acusado y que fue la amiga la que buscó todas las pruebas, el caso del caso del sur. El sur, y fue la amiga la que buscó las pruebas de que él no había sido el que había tirado las molotov. Que había tirado las molotov. Entonces a mí me parece que a lo menos esos 2 casos, que son los que recuerdo ahora, y sobre todo el de Maciel por las noticias de ayer, hablan de una negligencia de las instituciones. ¿Cómo es posible que entren además gente experta? No estamos hablando de una persona común y corriente que entró a un lugar ¿Te puedo pedir un favor? ¿Por qué no cuentas un poquitito de qué se trata el caso de la Fernanda Maciel? Porque... la Fernanda Maciel, hace el 2018 desaparece de un día para otro, ya está embarazada, 7 meses. Y lo que pasa durante todo el proceso, digamos, que empieza a buscar la familia. Se hizo un proceso de búsqueda, un poco siguiendo la lógica de todos los desaparecidos que la PDI busca siempre, que son muchísimos en Chile. Hubo todo tipo de hipótesis, ¿no? Desde que había la pareja, que había sido también por trata de personas, la expareja de la pareja, y por otro lado también el tema de venta, digamos, de guaguas, ¿no? O sea, es un embarazo de 7 meses. No, se habló de todo, y la familia siempre dijo que la última parte que se le había visto era... La bodega cerca de la casa. Exactamente donde la encontraron. Entonces, y este fue lo llevaron, hubo varias columnas, pero como que después el tema bajó, ¿no? Y entonces quedó en el marco de todas estas personas, mujeres, niños, hombres, que aparecen en el listado de los desaparecidos, que es bien impresionante ese tema, cuando uno sigue las cuentas de la PDI o las cuentas de las familias que buscan a sus familiares. Que ojo que esto no estamos hablando de las desapariciones. No estamos hablando de las desapariciones de los detenidos desaparecidos políticamente. Son personas que ustedes encuentran muchas veces en las redes, si es que alguien ha visto a Juanito. Claro, ¿te acuerdas que en algún momento hubo una campaña creo que fueron algunas de las leches, no me acuerdo qué tipo de leche? Como en Estados Unidos, que ponen, claro, porque a veces puede ser gente que, cuando tú, no sé, tenga Alzheimer, se pierde. Claro, entonces ya terminó siendo ese caso, ni siquiera fue visto como un caso de violencia de género, que muchas de nosotras, muchas agrupaciones y grupos, etcétera, de mujeres, y también agrupaciones de derechos humanos, dijeron, mire, este es un típico caso de violencia de género. Y la verdad es que a mí lo que más me llama la atención, yo entiendo que todo se tiene que hacer un proceso, que tienen que haber protocolo, etcétera, pero que hayan ido 6 veces personas especialistas en búsqueda y que no hayan escarbado, perdone que lo diga así, le pido disculpas a la familia, digamos, pero que no hayan hecho lo que es necesario hacer en la búsqueda de alguien que está desaparecido, me parece que es insólito, me parece que es una falta de respeto profundo a la familia. Para finalmente llegar al último y encontrarla exactamente donde estaban. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay ahí? Hay desidia por parte de las instituciones que tienen que hacer las búsquedas, hay falta de protocolo,
Yo hoy día ponía el tema de la ley de violencia de género, que le hemos hablado acá muchas veces, que decir, este es un tema que está pendiente. Y no es una cosa contra la ministra Pla en sí como persona. Ella tiene hoy día la potestad, como ministra, de pedir la urgencia, de hacer suyo esta idea de legislar, porque la nueva ley de violencia integral justamente lo que viene a traer para todas las chilenas y chilenos es que cambie de protocolo, mirada de lo que está pasando en Carabineros, en la PDI cuando hay denuncias, campañas de prevención. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que tiene plata y entonces Hacienda le restringe la plata. Pero yo creo que es el minuto de la ministra para tomar la... Además, antes de pasar a la pausa, hay otro aspecto adosado a esto, que es brutal y que no se menciona. ¿Cuál? Que es que mientras todo esto pasa, hay cobertura de prensa de lo que pasa. Y no necesariamente la cobertura de la prensa es la mejor. No solamente la mejor, es la más... Tiene atención a lo delicado del problema. Aquí se dijo con respecto a la Fernanda Maciel, pero las cosas más impresionantes que te puedas imaginar sin tener ninguna prueba, ninguna cosa, los ninguna matinales hacían días completos en las mañanas hablando del caso, pero no solo eso, decía que imagínate por una familia que está segura prácticamente que dice que la vieron en el aeropuerto, que la habían visto acá, que la habían visto con la bebé. Entonces, el nivel de responsabilidad también. ¿Qué pasó con la guagua? Hagamos una pausa y seguimos conversando. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Se fueron para volver más amarillos que nunca. Oye, ¿sabéis qué, Mirko? Yo echo de menos a los de... ¿Sabéis por qué? Era demasiado potente como para que hayan salido por la ventana. Sí, es cierto. Y además hay tanta gente pidiendo que vuelva, pero yo creo que... El mejor punto de comparación entre un programa de calidad, con contenido, con oficio periodístico como el nuestro y un payaseo. Sí. Claro. Era muy entretenido el programa, pero livianito, es el equivalente a un matinal. No, yo los echo de menos un poquitito. Roca Balbuena y Fernando La Salvia vuelven a la clave para preguntarse ¿qué es qué? De lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. La clave me escucha. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Dos fechas muy especiales, el 27 y 28 de junio. Durante la cena en el restaurante El Cid, presentaremos un menú exclusivo de nuestra chef Silvana Mateluna con decoración y música al más puro estilo brasileño. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. ¿Y el Jorge qué le pasó?
Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asís Car y sus hijos no pagan. Llámelos al 227561059, compras y condiciones en www.asiscar.com, aeropuertos y en agencias de viaje. Viaje siempre protegido por Asís Car. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso que te motiva. Va a Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Batería Hankook, su punto de partida. Visítelos en bateriahankook.cl. Tenemos libros para regalar de hoy día y mañana. La Ciencia Pop 2. La versión 2 porque la primera se agotó y tuvo N cantidad de ediciones y esta también tiene N cantidad de ediciones. Difusión científica para gente común y corriente y aprende una barbaridad y es muy entretenido. Y Manuel Vicuña, Voces de Ultratumba. Historia del espiritismo en Chile. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La Emilia puede concursar por ese? Por la Ciencia Pop, que está en cama, enferma. Mi hija. Emilia. Sé buena madre y le vas a una librería y le compras. Y se lo compra. No trates de sacarlo por la vía de un sorteo donde tú eres panelista. Donde tú eres panelista. No puedes. Voces de Ultratumba, historia del espiritismo Chile de Manuel Vicuña. Acuérdense, hashtag combinación clave, @me gusta leer CL. Las emociones. No, se me cayó una lágrima. Sí. Se me cayó una lágrima cuando decía. Está enfermita en casa. Está enfermita en casa. Le vamos a comprar el libro. Emilia. Está enfermita, ya saludos para la Emilia. Y la mamá le va a llevar un libro de regalo. Emilia, te van a llevar un libro nuevo que la mamá te va a comprar en una tienda así que se llama librería. Hoy terminó, le regalé el feminismo para todos, se lo leyó como en 3 días. ¿Sí? Pero que me cuesta hacerla leer los libros del colegio, eso sí me cuesta. ¿Cuáles son los que van en el claro. Es mi trauma del colegio. El mío sí me trauma. Yo reconozco que mira, qué buen tema, porque la Emilia sufre con ese libro porque ella tiene su literatura. Yo soy de una generación mucho anterior a la de ustedes, donde por cierto el mío. No, la lectura era mucho más. Pero el mío Cid en mi época de colegio se pasaba en el castellano antiguo. No, yo me hicieron leerlo en el castellano antiguo. No era el. Yo no me acuerdo, yo estoy tan traumada con ese libro. A mí me hicieron leerlo, el profe de literatura que yo tenía me hizo leerlo. Seguramente era en el castellano antiguo. Me acuerdo, yo lo pasé pésimo. Pero con la hija. Pero ¿qué te gustó? A nosotros nos salvó en esa época. No, nos salvó en esa época Charlton Heston. ¿Qué hizo? La película El Cid. Entonces y la película sí de extraordinaria es Charlton Heston y la Sofía Loren. Entiéndeme, nada más y nada menos. Y la película, si bien no, por cierto, es una versión que se hollywoodense la cosa, pero te tenía básicamente los detalles básicos de la historia, y tú sabías que el caballo se llamaba Babieca, y tú sabías de que el tipo terminaba como terminó, y tú sabías de la relación de Jimena, que era la de Sofía Loren. Rodrigo Díaz. La Emilia es fanática desde chica. La Emilia desde chica es fanática del Quijote de la Mancha. Entonces lo tiene para niños y tiene el otro. Entonces, un día, porque a mí me gusta mucho Cantinflas, entonces le digo, y está el capítulo, pero está el capítulo en que Cantinflas es Sancho. Entonces le muestro esa versión y no entendía por qué alguien había hecho, por qué Cantinflas había hecho, y tenía como 4 o 5 años. Yo creo que a las niñas hay que dejarlos leer a lo menos una vez al mes un libro que ellos elijan, el que sea un cómic, lo que sea. Yo creo que es una forma de incentivar. Permítame leerles como mi generación leyó el mío Cid. Ya, dale. De los zozoyos tan fuertes mientras lo llorando tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas y vio 2 encanados, al candar a sus sayas 100 pies y sin mantos. Así lo leías. Diccionario al lado. Así lo leías. Con el diccionario tenía que decir. Oye, los jóvenes aquí en la radio están espantados, pero te juro que sí. No, yo tengo incluso. A mí me hicieron leerlo en castellano antiguo y mi mamá me regaló, porque me gusta. Yo soy fanática de la Ilíada y la Odisea. Me la regaló en canto también. La tengo completa en una edición especial
Encanto, porque la encuentro maravillosa. A mí me gusta mucho esa literatura. Sí, pero a mí no me gusta. A mí me salvó Hollywood y Charlton Heston. No, yo creo que no leyó el libro, vio la película. Tú sabes que en esa época también pasó, la segunda variable, que salió un álbum del Miocid asociado a la película, con la estampita, con la estampita. Y jugaba y la estampita, estaba en la ciudad, ¿no? y tú tenías la historia. Oye, para que los que no saben, antes uno coleccionaba álbumes y jugaba en las horas de recreo con la manito. Yo también jugaba. Ya, no, pero es que los de ahora no saben lo que es un álbum. Los álbumes de fútbol los tenía todos, los de las cosas. Ya ustedes me sacan del tema. Si hablan de fútbol, me sacan del tema. No me saquen del tema, por favor. Bueno, ya, pero ya no tiene sí, problema. voy a ir a buscar el libro. Oye, ya había otro tema que a mí me parece que ha sido bien complejo, que es el tema de las migraciones, lo de Chacayuta, que es así horrible, que ahí el Chumi, no sé, lo conozco por Chumi, lo siento, Vicuña, del presidente del Servicio Inmigrante de Jesuita, que ha hecho un gran trabajo, bueno, en general siempre han hecho un muy buen trabajo con el tema de los migrantes, pero particularmente estos días que él ha estado denunciando y mandando videos y tratando de reportear, voy a ponerlo entre comillas, la situación que han vivido venezolanos y venezolanas principalmente en Chacayuta, y que es impresentable, ¿no? Es una cosa que ya supera como la foto que salía hoy día del papá con su hijita del Salvador muertos en Río, en la frontera de México, que yo decía que, bueno... Con sus dos hijos. Es que yo vi la foto con uno, con el más bebé. Con el más chiquitito, una cosa espantosa que nos recuerda a las fotos del año antepasado en Europa del niño en la playa, ¿no? Y que finalmente las imágenes no logran remover las políticas públicas. Entonces, un presidente que hace tanto hincapié en el tema de Venezuela, y no me voy a meter si es dictadura o no dictadura, porque ya no... Chao con ese tema en términos de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, ¿no? Y que, digamos que Chile ha apoyado, digamos, a los venezolanos y venezolanas, uno de los países que tiene más migrantes, junto con Brasil. Me parece que es impresentable lo que está pasando en Chacayuta. Y que me parece también impresentable, y ahí vuelven los partidos políticos, que no hayan dicho nada sobre el tema como partidos, como coaliciones, como grupos, como quieran hacerlo. Y es acá en Chile, no es en la frontera de Estados Cúcuta. Unidos claro, no es en Cúcuta, no es en la frontera de Estados Unidos. Casi todos salieron al tiro con lo de las no en el Mediterráneo. jaulas. Entonces, a mí me parece que de verdad es una tragedia humanitaria, son colas y colas de gente que sigue esperando ahí, y yo creo que... Bueno, vamos a ver entonces cómo el Estado chileno hace que los deje entrar sin los papeles, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es súper complejo, porque el gobierno, cuando lanza la reforma al sistema migratorio y establece la famosa visa democrática, sí, que le puso para los venezolanos, y que para los que estaban ya en Chile tenían que, entre comillas, regularizar a través de este sistema de visa, ahora no los deja entrar sin la visa democrática, y la tenían que solicitar, en cualquier... visa consular ahora. Consular, claro, porque la tienen que pedir en cualquier consulado. Está medio... Claro, lo tienen que solicitar, por ejemplo, en el consulado de Chile en Tacna, en cualquier consulado cercano a la frontera de Chile, y esperando que les respondan, recién pueden ingresar. Cuando además estas personas están en estos países en la misma situación, y al menos Perú ya está también tomando las mismas políticas. Es que están en... O sea, se nos puede generar una situación fronteriza muy compleja en Chacayuta, porque Perú también está aplicándoles lo mismo, no los deja entrar a Perú si es que en Chile no solicitaron la visa correspondiente, y Chile no los deja entrar a Chile porque no solicitaron la visa correspondiente. Entonces, ¿qué? Vamos a tener a la gente estacionada como un campo de refugiados. Ese es el espíritu. Va a poner jaulas después para los niños, presidente, en Chacayuta. O sea, me parece que después de hacer gárgara de defensa de derechos humanos, de estar en pos de la democracia, salir desde el Ministerio del Interior con una condición tan inhumana para
para dar el paso a sobrevivencia, porque además hay que considerar que están en Chacayuta, es un lugar complejo de sobrevivencia. Ahora, convengamos una cosa, efectivamente hay gente que podrá decir sí, pero las personas tienen que entrar con un papel, efectivamente, Sí, las personas tienen que entrar con un papel, tienen que entrar con una visa y el gobierno del país al que recibe tiene todos los derechos a colocar las condiciones para entrar al país, pero todos los países simultáneamente pueden advertir cuando la situación adquiere características dramáticas por situaciones que no son de la culpa de las personas que vienen. Obvio. Porque los venezolanos que aquí se aplauden por parte del gobierno en general y que van a criticar a la embajada de Venezuela y todas las... Esos venezolanos tuvieron la posibilidad de pasar, de entrar, de recibir posteriormente una visa. Muchos de ellos entraron con visa. A ver, hicieron una martingala que se podía hacer antes, que era entrar con visa turista y una vez que estaban adentro, pedir los papeles para quedarse acá. Regularizar. Eso se cambió en un momento dado y ahora las personas que vienen después de ellos con exactamente las mismas situaciones y las mismas condiciones y probablemente piensan exactamente igual respecto al gobierno de Maduro, le están poniendo una cantidad brutal de problemas cuando ya están acá. O sea, ya no es el problema es de facto. Sí. Tú dices, oye, no necesitan visa consular y por lo tanto vayan a pedirlos al país de vuelta, pero si no podemos volver allá porque estamos, caminando hace 14 días, bueno... Devuelve hace 14 días más. Ahí se convierte en una tragedia humanitaria. Sí, ahí se convierte en una tragedia humanitaria. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, el sistema lo tiene que imponer el país que recibe, sin duda. No es... Pero tiene que ser una cosa que no vaya contra la situación vital de las personas que vienen. También, si nadie viene por gusto, todos vienen y además, claro, los estados tienen la responsabilidad de poner las normativas de ingreso y salida, porque tiene que ver con el control del flujo humano, no solo con el control de coartar, o tiene que ver con saber quiénes salen, quiénes entran, porque tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver que no vaya a haber trata de personas, o sea, tiene que ver con muchas cosas que los países tienen la obligación de poner las normas al respecto. Pero cuando se da la situación que se está dando en Chacayuta y que se puede dar en otros pasos más, sobre todo pensando que los pasos fronterizos en nuestro país no son fáciles, son lugares bastante inhóspitos porque son zonas cordilleranas, en unas que son, si lo vemos por el lado de la cordillera de los Andes, de extremo calor y extremo frío, que es muy fácil el deterioro humano. Si lo vemos en la zona central, en esta época, por ejemplo, el Paso de los Libertadores es un paso que si tú te quedas ahí, te mueres. Pero lo del norte se sabe hace mucho tiempo como paso conflictivo, como paso complejo además, pero además lo que uno echa de menos de un gobierno que ha levantado todo el tema de Venezuela a propósito de la situación política, una delegación presidencial que vaya a resolver, a dar ayuda humanitaria, la que fueron a entregar a Cúcuta, bueno, que la entreguen ahora en Chaco, y que obviamente hagan los papeleos necesarios. Pero yo diría que es cómo se enfrenta el problema, es cómo enfrentamos el problema, es lo que uno dice, bueno, a ver, entonces, para un discurso sí estás, para otro no está. Yo no estoy diciendo que no tenga que haber una serie de papeles o de controles por parte de los gobiernos, eso está clarísimo. El punto es que ahí hay una situación humanitaria y que se va a complicar cada día más. Además, déjame decirte una cosa. Desde un punto de vista de la, llamémosla así, voy a usar una palabra que no es la principal, pero que sirve para explicar el caso. ¿Ya? Desde un punto de vista de la comodidad burocrática, ajá, estos son los momentos más cómodos porque tienes a las personas ahí, los puedes hacer que cada uno tenga su cuestión de revisar, hagan todo el papeleo, los puedes seguir y monitorizar a dónde van, o sea, distintos cuando te entran por pasos fronterizos y los tienes por todos lados y de repente se te aparecen en el país, pero aquí están todos en la posibilidad de ser identificados, de mostrar papeles, de tener seguimiento, de si es que tú tienes que vacunarlos, en fin, un montón de cosas de ese tipo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la comodidad burocrática, de todo lo que se necesita para que alguien pueda ingresar temporalmente incluso, en términos de refugiado, es la condición ideal.
si tú quieres. No, y hay Distinto es cuando de repente tú tienes Tiene que una hacer estos estampida, procesos, tienes una claro. estampida, tienes que No hay hacerlo no van de y ubicarlos polizonte. donde están porque se te han colado por todos lados por No van vías de polizonte, no regulares. están de polizonte ahí en Yo la espero frontera. que manden una Pero delegación, es la complejo porque si tú te fijas el conflicto migratorio o cómo se ha generado la fuerte salida de venezolanos de todas las zonas de Venezuela, o sea, no es solo de Caracas, de las zonas más pobladas, de todo Venezuela, que cómo se genera en Colombia, cómo se genera en la frontera con Brasil, etcétera. La respuesta de los gobiernos, de estos gobiernos que han sido los más cercanos a la oposición de Maduro, han tenido una posición muy favorable con el mundo de Guaidó, pero con el desplazamiento de la gente han sido tremendamente crueles. En Brasil ha sido tremendamente cruel. En Colombia también. En la zona de Cúcuta no lo están pasando tampoco. No estoy diciendo que lo pasen estupendo, que sea una fiesta, pero las condiciones para la salida del país, por las condiciones que hoy día está, uno ve que los gobiernos tienen un discurso para con su aliado directo, que es Guaidó, y otro con el flujo migratorio que está teniendo el país, del cual Guaidó se apoya para sostenerse. Entonces ahí me parece que el presidente, que el ministro Chadwick y Villa, que son los que están directamente a cargo con el tema, están siendo como bien, bastante, bueno, inconsecuentes, pero al mismo tiempo no están generando una política para resolver. Lo están dejando ahí, estancado en el paso de Chacayuta. Así es. Sí. Oye, yo no sé si esto será verdad o no es verdad, pero... ¿Qué pasó? No, voy a decirlo. Ya. La vieja y ociosa, es que así se llama el Twitter. La vieja ociosa. No estoy seguro si es un robot o no Ya, un no robot, importa, pero o da lo mismo. Ya. Pero es alguien que no se identifica y por lo tanto, desde el punto de vista personal, para todos los efectos prácticos, vale poco. Ya. Desde el punto de vista de su opinión, que eso es lo único que quiere que ella se conozca, ella se plantea aquí que en el Servicio de Impuestos Internos renunció el subdirector de fiscalización. Dice, digo esto porque en el Congreso hay comisión de Hacienda. Estoy tratando de averiguar si es verdad o no es verdad, pero el subdirector de fiscalización es uno de los personajes más importantes del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ahora? Sí, dice Parece que sí. está renunciando. Pero ese es Es uno que de eso los no es menor, personajes- porque sobre todo en el acuerdo de la reforma tributaria que está llegando el gobierno con la democracia cristiana, que le está queriendo poner urgencia al presidente a esa reforma, no es menor que el jefe de fiscalización. ¿Por qué? Porque entre los apartados más relevantes de la reforma tributaria también está el control sobre la evasión y la elusión de impuestos, y qué rol va a tener de verdad el impuestos internos respecto a querellas respecto a irregularidades con impuestos internos, pago de impuestos, y al mismo tiempo supuesto defensor del contribuyente. Porque es una de las figuras... No sé cuáles son las razones de la No, renuncia. Ninguna, no dice cero. ninguna. Es un trascendido. Es un trascendido. Noticia en desarrollo. Estoy tratando de verlo si que aparece en alguna otra parte. En algún otro medio, Para que pero se no es menor porque una de las No es menor, cosas- por eso que lo claro, hay que- menciono. El- en el caso que fuera... Es más, fue uno de los más apuntados en la figura del fiscalizador de impuestos internos a la hora de las querellas que hubo por los casos de PNTCQM, en las Viste que causas. el último en salir zafado de todo esto Longueira. fue Marco Enrique Minami hace 3 días o 2 días. Sí, bueno, ayer noche Y la respuesta es no porque sea inocente, sino que porque el Servicio de Impuestos Pues no se Internos no creyó. presentó la querella. Y por lo tanto, no presentarse la querella, se cae todo. Y, porque no hay quien y el acuse. propio Marco Enrique Minami, por lo menos él había dicho que él quería el juicio. Claro, sí lo dijo. No, Fue claro, muy claro en no eso. va a tener juicio y por lo tanto va a surgir esta nube sobre Es si que era él o no sabía. era inocente al respecto. Él sabía que Impuestos Internos no se iba a querellar, porque si se querellaba contra él y no se había querellado contra Longueira, no se había querellado con los otros. Ya, pero él fue pues- súper claro en decir que él estaba dispuesto y lo pidió, digamos. Está bien que lo haya Es pedido, como- pero era como- obvio que tenía No, que pero pedirlo. aquí en este país están pasando cosas que a mi modo de ver son relativamente patéticas en este asunto de la justicia tributaria. Gente que celebra, aplaude Que no se haya y que se considera inocente y dice yo soy inocente de todo, libre para salir zafado de todo esto porque
hubo prescripción. Claro. Y yo Carlos digo, Minami dijo eso. Carlos Minami dijo eso. Bueno, exactamente. Se nos salió las dos. Iván Moreira también. También lo dejó Iván Moreira. Sí. Pero entonces tú tienes eso. Después tienes personas que dicen, ganamos, estamos salvajes porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó la querella. Y la pregunta es, bueno, lo que se anunciaba, lo que se acusaba, ¿era verdad o no era verdad? Es distinto si que se presentó o no se presentó una querella al respecto, que eso puede ser una decisión incluso hasta política, tal cual como pasó con los expresidentes. Pero, o la prescripción peor. La prescripción dice de que se extinguió la posibilidad de aplicar sentencia al delito y por lo tanto se extinguió esa posibilidad, pero no dice nada de si que eras inocente o no, si recibiste plata falsa o no recibiste, o sea, plata mala vida o no. En el caso, por ejemplo, de Minami, se investigó. Sí. Se investigó y la sentencia dice que ocurrió. Se dilató hasta que llegó la prescripción. Y llegó la prescripción y salió por prescripción, no porque no hubiese. Puede hacer una ley que no a la prescripción en este tipo de situaciones. A mí me parece que eso es una cuestión que ya tiene demasiado antecedente. Es que yo creo que para no tomar. Yo no sé si la prescripción no tenga que existir en términos jurídicos. Ahí hay un debate histórico. Casi ideológico en lo judicial, lo digo en términos de ciudadanos comunes y ciudadanas comunes que dicen, a ver, pero entonces, ¿cómo es esto? Es que el problema no es la prescripción, el problema es que las instituciones que tienen que fiscalizar, querellarse, no lo hacen. Entonces el problema no es que no exista la prescripción. Pero es que te van a decir que no tienen tiempo, que están con demasiado trabajo, que tienen otras cosas que hacer, un poco lo que están diciendo en el COMPIN, ¿no? Que ese es otro tema que no hemos tocado, pero el COMPIN es inhumana las situaciones que están viviendo las personas que están solicitando el pago de sus licencias, y esto es una cuestión que se arrastra años de todos los gobiernos, y que, bueno, Mañalich ha dicho, el ministro ha dicho que va a hacer acciones, yo espero que las haga, pero la verdad es que cada vez, por lo menos los medios de comunicación están poniendo la noticia todos los días de situaciones dramáticas, de personas que no reciben su licencia médica, sus pagos de hace más de 24 meses, otros 36 meses, entonces son situaciones inhumanas. Y la respuesta, para volver a lo que tú estabas diciendo, la respuesta es que no hay personal, y te muestran unas imágenes con una cantidad de papeles que yo me agobio de verlo, pero me parece que ese no es el punto. Y siempre te van a responder eso, que no hay personal para hacer las querellas, que no hay personal para responder a las situaciones de los ciudadanos y las ciudadanas, que no hay personal. Y cuando uno ve la cantidad de personal que hay en los ministerios o que hay en las dependencias de los ministerios, me parece insólito que no puedan terminar un trabajo y que lo hagan bien, digamos. Eso a mí me parece insólito. Es que por eso yo creo que el problema de las prescripciones no tiene que ver con la figura de la prescripción, porque creo que hay un debate histórico en lo jurídico respecto a ese tema. Yo creo que el problema que nosotros tenemos es la ineficiencia de nuestro aparato estatal burocrático. De eso habla Chernobyl, que la vi completa. Sí, te dije que hoy me encantó. La quiero ver de nuevo. Yo quedé mal. ¿Con cuál? La quiero ver de nuevo. Chernobyl. Es que yo no la he visto. Es que voy a ver. No te voy a decir nada. No me caes nada, por favor. Yo reconozco que terminó la película. Y que estés mal. Y que en una hora en silencio. Tuve que ir a hacerme un Negroni. Fíjate que nosotros siempre terminamos hablando de una situación nacional o mundial, terminamos con una película, porque la realidad pero en fin, está bien, pero no, es que en el caso de Chernobyl, pero es de una brutalidad. Bueno, viste que ahora los rusos están enojadísimos, están querellándose contra los productores. Eso lo vi. Es que la película toca varios temas, o sea, la serie toca lo político, lo institucional, burocrático, la razón de la figura del líder que esté o no esté vivo, esté muerto, y la responsabilidad que asumen las personas que tienen el control del poder. Tengo un amigo que vivió lo de Chernobyl muy cerca, así que tengo conocimiento de situaciones horrorosas. Hace cuestionarse muchas cosas la serie, porque está muy bien hecha. Aunque esa película sucede en la realidad. Es que eso es lo heavy de la serie, que uno lo ve. Insisto que hay que hacer algo con esa ley, o hay que inventar una ley, porque así como se logró el tema en abusos sexuales, que yo creo que ha sido un gran trabajo de la Fundación para la Confianza, del equipo que ha estado trabajando ahí, y que lograron meter un tema que era impensable hace 10 años atrás. Sí, me parece que ese es un gran avance. Es como decir, mire, aquí no va a haber impunidad. Yo no sé si corrió además el que había validez para hacer la retroactividad.
hasta Parece firma que de la los comisión mixta estaba. En la comisión mixta está la discusión ahí. Está la discusión porque entiendo tira y que afloja. a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Sí, del Niño, 90, de ahí, claro, del del 90, 90. de ahí para adelante, perfectamente se podía ir para atrás a pesar de que los tiempos de prescripción estuvieran vigentes. Pero por lo menos es algo, o sea, Es que porque se toma de dos, si no me equivoco, dos aristas en la discusión. Una es la Convención de los Derechos del Niño y Niña y la otra la de Derechos Humanos. Cuanto a las violaciones y los abusos sean violaciones directas a los derechos humanos como figura. Pero lo que tengo entendido de las discusiones que había el debate es que es a partir de los 90, que es cuando se ratifica en la convención. Porque podría, por ejemplo, en el caso de derechos humanos que tiene que ver con las mujeres, podría haber sido desde el 79 con la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, que Chile aún no ha ratificado. Todavía. Han pasado más de 30 años, y Chile todavía no ratifica. Duerme profundamente en un sueño casi letal en el Parlamento. La Bella Durmiente. Nos tenemos que ir. Ya, muchas gracias, Karina. Muchas gracias, ¿viste que fue Claudia? entretenido el panel Sí, sin oye, los que hombres? ustedes son Saluda a los tan- hombres. Excepto a nuestro querido... Ustedes son tan entretenidos. Sí, es que tú también eres muy entretenido. Y además que la qué Karina hermoso. pudo ser la conductora hoy día. Un ratito. Un ratito. Sí, pero anda, Ahora la voy a ir a la librería. sales de acá al tiro, diriges tu automóvil a cualquier mall más cercano, entras a una librería y le compras Sí, el libro a la tu Emilia. hija, porque tu hija debe estar escuchando y debe estar con una gana loca de leer ciencia porque ella quiere ser Sí, científica. le gusta. De ser científica. Puede ser la primera cosmonauta, astronauta. Astronauta ¿viste? chilena. Viste que la diferencia, estas son las típicas cosas trivias, pero que Una son prenda. interesantes. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé los estadounidenses, para diferenciarse de los rusos, de los Ahí soviéticos, por y eso los, le y los hicieron. soviéticos, ellos se llamaban astronautas y los otros rusos se llamaban cosmonautas. Maravilloso. Entonces ¿Qué quiere que sea? ¿Astronauta o cosmonauta? Claro. Yo creo que va a querer ser Cosmonauta. En todo caso, en esa variable al principio de la guerra espacial, los rusos las ganaron todas. Sí, Pusieron los soviéticos en esa época, pusieron el primer satélite arriba, que es el Sputnik. El Sputnik. Subió la primera persona, Perrito. la Laika. Laika, la perra Laika. Subió la primera persona, Yuri Gagarin. Subió la primera mujer, la Valentina Así es. Tereshkova. Y por lo tanto, y después crearon la estación orbital antes que los otros, así. Entonces va a ser Pero los gringos llegaron a la luna. A la luna y se acabó eso, todo. eso es lo que se acuerda todo. Pero los rusos siempre dicen que no llegaron, que las imágenes son falsas. Los rusos nunca han dicho eso. Nunca, jamás han dicho. Los soviéticos nunca han desmentido Son los la llegada a la terraplanistas luna. los que andan diciendo que... Son más bien personas dentro de Estados Unidos las que han jugado con los juegos de la conspiración. Los soviéticos nunca jamás han puesto Pero en lo duda voy eso. a buscar ese. Estoy entre Para que ese sea o cosmonauta, astronauta, Bruno y... O chinonauta, no sé, ahora están los chinonautas. Puede ser chinonauta también. No, Chao, que les vaya bien. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.